Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Hoy tengo una herramienta que puede ayudarte a calmar tu mente y a cambiar todo en tu vida. Es una herramienta sencilla, una pregunta, qué raro. Si has visto otros videos te podrás dar cuenta que usamos mucho las preguntas aquí. Basada en Access Consciousness. Esta herramienta se llama ¿a quién le pertenece esto? Y de lo que se trata es básicamente de preguntar ¿a quién le pertenece esto? Entonces, no sé si te ha pasado alguna vez que vas caminando por la calle tan tranquilo y relajado y de repente sientes una tristeza impresionante. Y no entiendes qué pasó porque tu vida era súper feliz y tu día era maravilloso y empiezas a sentir una tristeza impresionante. O, por ejemplo, que hay una serie de cosas que crees acerca de ti mismo que no necesariamente se parecen a lo que realmente eres. Por ejemplo, piensas que estás gorda cuando eres talla 2 o piensas que eres chaparra cuando mides 1,90. ¿Qué es esto? Pues mira, lo que se han descubierto en los estudios de la mente, del comportamiento humano, es que las cosas que creemos normalmente son algo que aprendemos de alguien más. ¿Eso qué significa? Desde que nacemos nos empiezan a instalar una serie de programas, una serie de ideas que se convierten en nuestro método operativo. Entonces, si vienes de una familia en donde el dinero es súper importante y tener dinero es súper valioso, entonces para ti lo natural va a ser tener dinero. Si vienes de una familia en donde piensan que tener dinero es malo y donde el que es malo es mentiroso y es corrupto y el que es pobre es bueno, entonces lo más seguro es que decidas ser pobre. Y claro, cuando decides cambiar ese punto de vista, te es imposible porque para ti el dinero está asociado con algo que realmente no te gustaría ser, que es corrupto y malo. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar esto? Para deshacerte de estas creencias, de estos pensamientos que lo que hacen es limitar tu vida, empiezas a preguntar ¿a quién le pertenece esto? ¿Cómo funciona? Entonces yo pienso, de repente me viene una idea de, ay no, vivir en la ciudad es terrible. Okay. ¿A quién le pertenece esto? Y no tengo que tener una respuesta cognitiva, aunque hay veces que sí. Por ejemplo, si tu mamá siempre te dijo, ay, eres un desastre, siempre andas rompiendo las cosas, en el momento que tú piensas, soy un desastre, siempre ando rompiendo las cosas, sabes que esa idea no es tuya, es de tu mamá. Te la compraste, estuviste de acuerdo con ella y ahora actúas de tal manera que eres leal a tu mamá y le das la razón porque la amas. Y te conviertes en un desastre. Si empiezas a preguntarte a quién le pertenece esto, empiezas a darte cuenta de cuáles son las ideas que realmente son tuyas y cuáles no. Entonces, te tengo un reto. De aquí a 3 días, cada vez que tengas una sensación, cada vez que tengas una emoción, cada vez que tengas un pensamiento, pregúntate, ¿a quién le pertenece esto? Y recuerda, escucha tu cuerpo, no se trata de respuestas cognitivas. A lo mejor sí, pero no las tienes que tener a fuerzas. Es ¿a quién le pertenece esto? Y se lo regreso a su dueño con conciencia incluida. Simplemente. ¿A quién le pertenece esto? Se lo regreso a su dueño con conciencia incluida. Y vas a darte cuenta que te empiezas a liberar de miles de las ideas que pasan por tu mente todos los días, empiezan a desaparecer. En Access hay un ejercicio que haces cuando empiezas a tomar los cursos, en donde esta herramienta la usas durante una semana, durante 20 días. El creador de Access Consciousness dice, uno de los 2 creadores de Access Consciousness dice que cuando lo hizo, por más de una semana, de repente se dio cuenta que no tenía ni una sola idea, ni una sola necesidad, ni una sola emoción negativa ni positiva. O sea, simplemente su mente estaba en blanco. Y entonces pudo empezar a tomar elecciones desde el punto de vista más básico. ¿Cómo se siente esto? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Contribuye o no contribuye para mi vida? Como siempre, no me creas, pruébalo. De en adelante, y cuando te acuerdes, no tiene que ser todo el tiempo, tampoco te juzgas si no te acuerdas, es cuando te acuerdas, tienes un pensamiento, tienes una sensación que no te gusta o tienes una sensación que te encanta, pregunta, ¿a quién pertenece esto? Y regrésaselo a su dueño con conciencia incluida. Sígueme, en este canal hay muchas herramientas que son prácticas, que son fabulosas y que te ayudan a cambiar tu vida. Gracias.